Hola Ranma fanáticos. Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el fic de Días de Chica. Capítulos 9 y 10. Recuerden suscribirse y darle like al fic para traerlo con más frecuencia. Y sin más distracciones los dejo con el vídeo. Era una hermosa tarde. El sol todavía no se ocultaba, pero ya casi. Había practicado para esta ocasión en particular durante meses. Sería un atardecer que las parejas románticas de todo el Japón recordarían por muchos, muchos años. La luna también estaba preparada para ser extraordinariamente romántica esta noche. Las estrellas estaban listas como nunca antes. La brisa en los árboles estaba llena de romance incipiente. Incluso la basura estaba descomponiéndose coquetamente. Desgraciadamente, todo ello fue desperdiciado en la más llamativa pareja del momento en Nerima, que iba rumbo a cenar con un tono no de expectación, sino más bien de resignación. Así que, ¿dónde me llevas? Digo, para que pueda guiarte, preguntó Ranma. ¿Ayashi? Es un lugar donde sirven sushi que conozco, y está justo por aquí. Esa es una estación de policía. Yo quería decir, por allá. Esa es una tienda de ropa interior. Perder. Él compró ahí. Ryoga se estremeció. ¿Por ahí? Ese es un baño público. Arre. ¿Dónde está ese lugar? Ranma se sintió afectado y apuntó a la puerta detrás de Ryoga. Creo que estamos cerca. Ryoga farfulló, pero se mantuvo tomado el brazo de Ranma. Ya ambos habían acordado mantener las apariencias mientras circularan por Osaka, y entró con su pareja. Y pestañeó ante la súbita avalancha de confeti, sonidos de campanas y trompetas, y vítores del personal. Oh. Otro. Le damos la bienvenida, cliente número 10.000. Esta noche toda la casa es para usted y su encantadora compañera. Disfruta de nuestros productos más finos, por favor. Exclamó el gerente. Ryoga empezó a sudar. Ranma. El gerente los escoltó a una mesa privada. Por favor, siéntase libre de pedir cualquier cosa que le guste. No hay carga de heno, señor 10.000. En un momento le traeremos té, y si deseas algo más para beber. ¿Te está bien, cierto, Ranma? Ranma. Bien. Aquí tienen la carta, y que disfruten. El gerente salió haciendo cabriolas. ¡Qué pareja tan encantadora! Además, su nueva estrategia publicitaria no sería tan costosa. Después de todo, ¿cuánto puede comer una chiquilla tan fina como esa? Es notorio que, aunque existen algunas obvias diferencias entre el personaje de Ranma Saotome y la estrella de la serie Slayers, Lina Inverse, existen también ciertas similitudes. Las dos son, cuando Ranma está en su forma femenina, pelirrojas, ambas son capaces de destruir manzanas completas de edificios si son demasiado presionadas, y ambas son muy buenas para comer. Y ninguno se puede resistir a la comida gratis. Hombre, suspiró Ryoga. Este es un golpe de suerte que no me puedo creer. Quiero decir, tenía dinero suficiente para este lugar, pero no para algo muy elegante. Estoy asustado. Ranma revisó su menú y levantó una ceja. ¿Asustado? ¿Por qué tendrías que asustarte por el sushi gratis? Porque es buena suerte. Algo bueno me ha ocurrido. No entiendo, dijo Ranma. A mí nunca me pasa nada bueno. Me convierto en un cerdo, me pierdo en Kioto, me involucro en una cita contigo. Esa es la clase de cosas que me pasan a mí. No hay cosas buenas. No estoy acostumbrado. Ranma se rió entre dientes. Si te hace sentirte mejor, quizás sea mi buena suerte y no la tuya. Ryoga se relajó. Gracias, Ranma. Eso sí me hace sentir mejor. Ranma meneó la cabeza y regresó a su menú. Ella es una cazadora experimentada. Ella es la heredera de las tradiciones amazonas. Ella es, indiscutiblemente, la más grande guerrera de su generación en Hokusetsu.
Ella también es, en este momento, y debido a un infortunado incidente con un poste de barbero, un marinero ebrio, un grifo de bomberos y una travesura de universitarios, una gata. Champú no se molesta por ser una gata de la misma manera que Rayoga se molesta por ser un cerdo. De hecho, algunas veces, más bien lo disfruta. No tenía la intención de gatificarse esta noche, pero realmente era una mejora en sus planos para asegurarse de que el asunto de la cita de Ranma no se saliera de su cauce. Entró en el restaurante siguiendo a la renuente pareja con su caminar patentado de «soy una linda gatita y puedo ir donde quiero». La mayoría de las veces funcionaba. Esta vez no fue la excepción. «¡Oh, qué linda gatita!», gritó entusiasmada una chica cuya única labor es la preparación de té. De hecho es, probablemente, la mejor preparadora de té en Nerima. Su llama Eiko Asagawa, y es una de las pocas practicantes del arte marcial de la elaboración del té, que no es la misma que el arte marcial de la ceremonia del té. Como artista marcial, no se encuentra realmente en la liga de los jugadores mayores en Nerima, aunque sí está bastante en forma para enfrentar los combates típicos, los desafíos o los retos de karatecas errantes. Y, ya que se trata de un arte marcial basado en comida, es de bastante respeto. Eiko también es una amante de los gatos de primer orden. Ella ama los gatos. Tiene gatos en sus almohadas, en su ropa interior, en sus paredes, en sus sábanas, en sus platos, incluso uno tatuado en el lado izquierdo de su espalda. Tiene todo lo posiblemente relacionado con gatos, excepto un verdadero gato. Y todo porque es increíblemente alérgica al pelo de gato. Siendo un típico artista marcial de Nerima, con esto queremos decir, un poco excéntrico, se niega a admitir que sean los gatos la causa de que sus ojos se llenan de lágrimas, que su nariz se congestione, y sus pulmones jadeen. Y ellos ciertamente no tienen ninguna relación con sus ataques súbitos de estornudos. No, dijo ella, no tengo un gato solo porque en mi apartamento hay una cláusula que prohíbe las mascotas. Pero aquí hay un pobre gatito perdido, solo, probablemente hambriento, e indudablemente atraído por el olor de los trozos de pescado que son subproducto natural de la elaboración de sushi. Bueno, alimentaré a esa pobre cosita o mi nombre no es Eiko. Champú parpadeó sorprendida cuando fue alzada del suelo por los brazos de una chica que olía a té. Una chica bastante bonita, sorprendentemente musculosa, y con lentes casi tan horribles como los de Mus. Oh, linda gatita. Eiko te dará algo para... No puede ser una de las principales guerrillas de Hokusetsu sin desarrollar un sentido del peligro bastante eficaz. Champú sintió que sus bigotes vibraban. ¡Achú! El estornudo no fue tan poderoso como un Mouko Takabisa, por supuesto, pero estuvo a punto de serlo. Fue lo bastante potente como para que resbalaran las lentes de Eiko, y que ésta dejara caer a Champú. Justo dentro de un fregadero lleno de agua algo caliente. Cuando Eiko se puso de nuevo sus lentes, Champú estaba de vuelta en su forma humana. Desgraciadamente, sin darle tiempo de vestirse. Esa es la razón por la que Eiko gritó. Ranma masticó alegremente su taco sushi, adoraba el pulpo, y bebió a sorbos su té. Frente a ella, Rayoga se complacía a sí mismo con unos rollos de atún y sonreía. Debo admitirlo. Estoy pasándolo bien, después de todo. Al menos disfruto de una buena comida. Ranma no contestó, porque Nodoka siempre repetía que era impropio para una señorita hablar con la boca llena, y, en este momento, no tenía ninguna intención de dejarla vacía. Con tantos tipos diferentes de sushi, y la oportunidad de probarlos todos gratis. Solo avanzando con la cabeza y masticó con elegante abandono. Rayoga siguió sonriendo. Incluso si era realmente un chico, ella se veía endiabladamente hermosa cuando sonreía. Es irónico, pensó. Trata de citar a una chica y ocurre todo tipo de desastre. Invita a un simulacro de chica, y repentinamente, todo parece empezar a ir de maravilla. Supuso que solo era a causa de que, esta vez, no existía ningún riesgo de romance perturbando sus pensamientos. Así que... ¿Cómo te tiene sentido ser chica todo este tiempo?, preguntó. Ranma hizo una pausa entre mordiscos. Tragó, recordando que se suponía que debía hablar con su anfitrión o lo que fuera.
Al principio fue bastante penoso. Pero ya llevo 3 semanas, y ya me siento más cómodo con esto. Supongo que ser una chica no es tan malo cuando realmente lo eres por decisión propia. ¿Así que ahora te sientes como una chica de verdad? Un poco. A veces me siento un poco más emocional, y ciertas comidas tienen un sabor diferente, sobre todo el helado de crema, no podrías creer la diferencia, y mi cuerpo se siente diferente al tacto. Pero, antes que lo preguntes, no tengo el más mínimo interés en los chicos o de hacer cosas que realmente sean femeninas. Mamá dice que soy una marimacho de corazón. Pues ahora no pareces una, Ranma, sonrió Rayoga con afectación, aunque solo un poquito. Hola. Me veo bien. Esa es otra cosa. Usualmente me traía de cabeza ese tema, pero debo ser de la clase coqueta. Si voy a ser una chica, quiero ser una de esas chicas llamativas, sonrió y empezó a masticar de nuevo. Rayoga continuó con su plato. Después de un momento, Rayoga agregó. ¿Sabes? Cuando soy tú sabes, también hay diferencias. Mi sentido del olfato es más sensible, al igual que mi oído, y, de algún modo, sé cómo usar el cuerpo de un cerdo. Curioso, ¿verdad? Nariz. Mus nunca ha tenido problemas para volar, y lo mismo Taro y Champú. Supongo que el hechizo te da ciertas habilidades básicas. ¿Es por eso que estás convertida en una coqueta? Oh. Rayoga sonrió. Quiero decir, es cómico como puedes, digamos, comportarte como una verdadera chica, cuando lo deseas. Ranma frunció el. Esto es solo actuación. Realmente no es que tú sabes. Sigo siendo el mismo. Ranma. Rayoga hizo una pausa. Este era el Ranma, una Ranma comportándose, a veces, femeninamente, pero siendo aún el viejo amigo rival que conoció durante tanto tiempo. Estaba ligeramente desconcertado por lo fácil que se había adaptado a su estado femenino. Supongo que nunca sabré lo que sientes a menos que cayera en el estanque de Nianichuan. Oh, bien, aquí viene la próxima bandeja. Ikuko era una camarera a quien no le agradaba mucho su jefe. Él pagaba bastante bien, y era bastante cortés, pero también estaba muy involucrado con la ética de trabajo japonés, lo que quería decir que hacía trabajar a todos muy duro, y pellizcaba cada centavo, mientras no afectara la calidad del servicio. Y, ahora mismo, su jefe estaba en estado de shock. Su oferta especial estaba aumentando de costo de una manera que jamás hubiera esperado. Eso quería decir, el tipo tenía un apetito, que podría ser normal. Pero esa chica, era un hoyo sin fondo. 7 bandejas hasta ahora y ninguna señal de reducir la velocidad, era sorprendente. Y, desde el punto de Ikuko, también era divertido. Cada vez que ella entraba con la siguiente orden, los ojos del gerente aumentaban al doble de tamaño. Podía permitirse el costo, el restaurante iba bien, pero no estaba resultando la clase de publicidad económica que presupuestó originalmente. Cuando quitó las bandejas de arroz al vinagre y mariscos, y las reemplazó por las de wasabi y soji, preguntó si todo estaba bien. Oh, hola. Contestó Ranma con su expresión estilo mírenme, soy la cosita más bonita en el mundo desde que se inventaron los conejitos y los patitos. Todo ha estado muy bueno, y... ¡Hay tantos! Quisiera probarlos todos. Vaya actuando, pensó Rayoga sonriendo para su adentro. Ikuko transpiró un poco. El restaurante ofrece cerca de 150 variedades de sushi y otros bocato di cardinali. ¿Té? ¿Todos? Ella puede hacerlo, agregó Rayoga. Ella es una atleta y quema calorías con mucha rapidez. Nunca ha necesitado preocuparse por su figura. Ranma. Ja. Y Rayo-chan es lo mismo. Él puede comer de todo. Lo único que no puede comer son cosas de carne de cerdo. Él no come cerdo. Yo, bueno, tengo un. Él es rabino. Ikuko pestañó. Sí, eso es. La primera sinagoga del sintoísmo judaico.
Por eso es que ahora estoy concentrado con los rollos de atún. Oh, bien, aquí están. Cuando Rayoga atacó el siguiente rollo, lo que, por cierto, le daba un aire técnicamente judío, escuchó un grito desde la cocina. Al instante, él y Ranma se pusieron tensos, preparándose, si era necesario, para entrar en acción. En lugar de eso, se encontraron a sí mismos mirando fijamente al espectáculo que se desarrolló ante ellos. Todos los ojos se volvieron hacia la espectacular vista de un champú en estado natural, tratando desesperadamente de cubrirse, incluso ella se avergonzaba en esta clase de situaciones, e intentando evadir a una aterrorizada fabricante de té que procuraba alejarla de sí, armada con un largo cucharón en una mano, y un paquete de bolsas de té de combate en la otra. Mientras algunos clientes se sorprendían y otros entraban en pánico, Ranma y Rayoga comentaron los hechos. ¿Bolsas de té? ¿Cómo puede atravesar la pared con bolsas de té? Deben ser como tus pañuelos, creo. Esa chica del cucharón se parece a Ukio. ¿Será de la misma escuela? Quizá. Dijo Ratake de bombas de té caliente. Se ve peligroso. Champú parece pensar lo mismo. ¿Qué está haciendo ella con esa facha en un restaurante de sushi? Ni idea. Oye, ¿por qué no te sangra la nariz? Debe ser porque no puedo creer que esté viendo esto realmente. Este pescado debe tener algo. ¿Y entonces por qué yo estoy viendo lo mismo? Rayoga hizo una pausa, evaluó los hechos y se desmayó. Maldición, no debería hacerle notar eso, pensó Ranma. Champú consiguió alcanzar la puerta justo en el momento en que un auto pasó por una laguna en la calle y la devolvió a su estado felino. Un momento después, una furiosa Eiko salió vociferando amenazando. ¡Malditas chicas pervertidas! Esta es la cuarta de la semana. Y regresó a su cocina, preguntándose por qué todas las exhibicionistas iban a parar a su lugar de trabajo. Ella nunca sabría que, además de ser tan cegata como Mus, e igualmente alérgica a los gatos, también estaba hechizada, resultado del último intento de Apposai de lanzar sobre sí mismo el conjuro de atraer a las lindas chicas desnudas a mí. Había fallado, y Eiko resultó ser la destinataria, junto con sus dudosos beneficios. Eso había ocurrido unos 6 meses atrás, y ya estaba un poco harta del asunto. Cuando entró a la cocina, el gerente sospechó. Era molesto tener a estas chicas desnudas apareciendo a cada rato, pero había ayudado a aumentar la clientela de universitarios y Eiko sabía cómo manejarlas. Un momento después, Rayoga se despertó para encontrarse con Ranma dándole golpes en la cabeza con una tela húmeda y limpiando el delgado hilo de sangre de su nariz con una servilleta. ¿Estás bien? Sí. Eso me asustó. Hombre. ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? Este es un pueblo extraño. Por suerte, esta vez no tenía nada que ver con nosotros. ¿Rayoga? ¿Vas a seguir comiendo tu Takuban? No. Es todo tuyo. Mientras caminaban rumbo al cine, una Ranma felizmente satisfecha escoltaba a un Rayoga igualmente feliz de no estar extraviado. Ninguno notó la figura en las sombras que iba detrás. Ukio estaba complacida de su buen disfraz. Un cuidadoso trabajo de tinte fácil de lavar había cambiado su color de pelo de su tinte oscuro habitual a un rubio platinado. O, más precisamente, a rubio, dado que ejercía su versión personal de transformismo a toda su capacidad. Se veía como un oscuro detective fundado en un viejo impermeable gris recorriendo la calle. Un cigarrillo falso y maquillaje cuidadosamente aplicado para simular un caso grave de barba de trasnoche, completaba el disfraz. Como una versión elegante de Samspad. Por supuesto, confiaba en Ranchan. Excepto cuando habían otras chicas alrededor y ella no estaba cerca, por supuesto. Ciertamente no tenía nada de qué preocuparse si alrededor había otros hombres. Pero era mejor asegurarse. Rayoga podía ser un asno a veces, y había sido varias veces engañado por Ranma. Y, por alguna razón, Ranma estaba actuando demasiado indolente por este asunto de la cita, y... ¿Correcto? Quizás estaba un poco preocupada. Además, hacía tiempo que no iba al cine.
Rayoga y Ranma examinaron la lista de películas sin mucho interés. ¿Qué tal esa? Ya la vi. Ouch. No, esa no. Seré una chica ahora, pero no esa clase de chica. Tú lo has dicho. ¿Qué tal esa otra? Lo que el viento se llevó. La vi hace un par de días en vídeo. Es buena, pero dura 4 horas. Correcto. Oye. Una de terror. Hellraiser 2. Escuché buenos comentarios de esta. Parece prometedor. Veamos. Cuando Ukyo-kun se acercó lo suficiente para escucharlos, oyó algo acerca de una película de terror. Y su corazón saltó. Todas las chicas, incluso las chicas que legalmente son chicos, saben que la principal razón por la que un chico lleva a una chica a ver una película de terror es por la esperanza de que ella se asuste y lo abrace durante los momentos más horrorosos, para que él pueda decirle que todo está bien, abrazarla más cerca, y... Pero estos eran Ranma y Rayoga, y algo como eso no podía suceder. Bueno, mejor. Al entrar, Rayoga compró las cosas necesarias para ver una película, bebidas, palomitas, caramelos, estaba contenta porque tenía más dinero del que había presupuesto. Y, conociendo a Ranma, incluso después de la notable cantidad de sushi, yakiton, rumaki y otras delicias que ya había comido, aún tendría espacio para un paquete gigante de palomitas. Y para la bebida. Y para los caramelos. Mejor llevo papas fritas también, pensó. Tomaron asientos cerca de la mitad del cine, con todo el frente libre para poder ver bien la película, y con todo el espacio detrás para las parejas reales que usarían el cine para algo que ellos nunca iban a hacer. Cuando se ubicaron en sus asientos, Ranma notó que el suelo era, como en la mayoría de los cines tiende a ser, pegajoso en algunas partes y resbaladizo en otras. Odiaba eso. Un tipo rubio tomó asiento unas filas atrás. Un gato blanco, con patas terminadas en rosado púrpura entró, sin ser advertido. Empezó a buscar su presa. Y no era un lindo canario, por cierto. La película comenzó. Aproximadamente una media hora después, muchas chicas habían asido a sus acompañantes entre chillidos de miedo a la horrenda película. Ukyo desesperadamente deseaba ser una chica junto a Ranma, o cualquier otro chico, para abrazarse a él. Esto era aterrador. Shampoo estaba observando desde debajo de un asiento, y cada pelo de su cuerpo estaba erizado. Trataba de mantener el control y no salir corriendo hacia Ranma y esconder su cabeza en las faldas de la chica en entrenamiento. Esto era más aterrador que las historias de fantasmas de la bisabuela. Ranma y Rayoga masticaban fascinados sus palomitas de maíz. ¿Condenación? Estos directores americanos sí que sabían hacer cosas aterradoras. Y divertidas también. Las chicas no sabían apreciarlo. Un chiquillo detrás de la pareja observaba fascinado la película y a la pareja. Nunca antes había visto a una chica tan tranquila ante una película como esa. Estaban susurrando muy calladamente, susurrando, y sus ojos se abrieron cuando logró escuchar lo que estaban susurrando. Esperaba alguna clase de conversación amorosa. Pero eso no fue lo que escuchó. Lo que escuchó fue: no hay palabras de afecto, o de amor, sino que... ¿Esa cosa con las cadenas no te recuerda a alguien que conocemos? Seguro. ¿Alguien que ellos conocen? Ese horror de las cadenas y garfios, ¿alguien podía conocerlo? La imagen en la cabeza del chico no era la misma de la extraña pareja. Ellos estaban pensando en alguna clase de humorístico paralelo entre esos ataques con cadenas y los de cierto experto chino de armas ocultas. La imagen en la cabeza del chico habría hecho enfriar a Clive Barker, porque llegó a la conclusión de que realmente existían cosas como las que aparecían en la pantalla, y que había gente que las conocía. ¡Auch! Eso debe doler. Sí. Aunque le hemos visto hacer cosas peores. El chico empezó a mirar de reojo hacia la salida. ¿Qué clase de gente era esa? ¿Qué clase de artes infernales podría practicar para tomar esa película como algo casi documental? ¿Y más encima como uno suavizado? No entiendo ese asunto de la caja. Rayoga.
Vi cajas como esas por montones cuando estuvimos en China. Ranma estaba hablando sobre ciertas cajas de rompecabezas, de una naturaleza completamente inocente. Pero el chico no lo sabía, y no estaba en un estado emocional como para comprenderlo. Sí, eso asusta, pero no lo encuentro aterrador. Ya hemos visto verdaderos horrores. Lo sé, lo sé. Tú has estado en el infierno. Bueno. Vivo en él. El señor indiscreto tomó eso último literalmente. Y se hundió aún más en su asiento, pero no impresionado por la película, sino por la pareja de monstruos que tenía frente a él. Habían visto el infierno. El tipo con el pañuelo había estado en el infierno. La chica había visto cajas demoníacas por toneladas. Cadenas. ¿Cosas peores? ¿Quiénes podían ser ellos? ¿Alguna clase de demonios? ¿Espías del infierno, buscando almas inmortales para robar? ¿Habían venido a ver esta película para sacar nuevas ideas de cómo torturar almas? ¿Y en este caso? ¿Quién podría ayudar? ¿Quién sabía lo suficiente como para resultar de ayuda ante tan temibles criaturas? ¿Quién podía? Por supuesto. La única persona que conoció en todo Nerima que pudiera saber algo acerca de estas cosas. Su primo, Hikaru Gosunkuji. Él escucharía a su primo Ichiro. Ahora, todo lo que tenía que hacer era salir sin atraer la atención de los dos demonios. Y fue así como pisó la cola de Champú. Champú estranguló el dolor. Los ojos de Ranma se ensancharon cuando escucharon ese sonido FFF felino. Champú clavó sus garras en la pierna de Ichiro. Ichiro se asustó, gritó y entró en pánico. Muchos nervios de los espectadores ya estaban en la frontera. El súbito conjunto de gritos seguido por más gritos, muchos de ellos femeninos, aunque no pocos masculinos. Ukyo distinguió una figura que gritaba detrás de Ranma. Sabía de dos razones por las que la gente gritaba, de miedo o de rabia. La película era terrorífica, claro, pero no tan terrorífica. Así que consideró que era de rabia, y dado que la rabia era usualmente dirigida hacia Ranchan. Ranma agarró la mano de Ryoga y empezó a abandonar el teatro. Ella no se iba a quedar cerca de ningún jeje, tú sabes qué. Ryoga miró de reojo la aparición detrás de él, que le recordaba lejanamente a alguien que creyó encontrar alguna vez, pero no podía recordar. Ukyo se lanzó hacia el atacante antes de recordar que no tenía su espátula. La conmoción comenzó a extenderse y todos alrededor del teatro entraron en pánico. A excepción de Ukyo, que estaba derechamente furiosa, aunque por razones equivocadas, y Champú, que estaba derechamente furiosa, y con razones válidas. Ichiro refunfuñó mientras una misteriosa figura en impermeable lo atacaba. Entonces gritó aún más fuerte. Ranma y Ryoga estaban en la salida. Allí había un jejeje. Lo oí. Pero no sé qué pasó después de eso. Claro, debía ser por la película. ¿Salgamos a dar una vuelta? ¿Ese? Sí. Quiero olvidar ese. Ryoga nunca había comprendido la fobia de Ranma hacia los gatos, pero sabía que podía ser desastrosa. Lamento que no podamos volver a ver el final de la película. Estaba disfrutándola. Quizá podremos venir a verla cuando no estemos en medio de una cita, sino solo como dos tipos que van a ver una película. Sí. O arrendar el vídeo o algo. Vamos. Me parece escuchar que el jeje gato viene para aquí. Dentro del teatro, las cosas se habían vuelto de la forma en que tienden a volverse en Nerima. Esto es, deteriorándose hasta llegar al caos sin ninguna razón clara. El foco del caos parecía ser un chiquillo atacado por un detective y un gato. Akane estaba sentada meditando en el parque. Originalmente había planeado seguir a Ranma y Ryoga en su cita, pero lo había pensado dos veces. Ranma se había quejado a menudo de que no le tenían confianza. Bueno, ella no. Pero algunos eventos recientes le habían hecho cuestionarse si su desconfianza era realmente justificada. Había comprendido que Ranma no era un mirón. De hecho, a diferencia de la mayoría de los muchachos, ella, no,
En este caso él reaccionaba al cuerpo femenino desnudo, o semidesnudo, de una manera que no podía considerarse como lujuriosa, sino más bien pudorosa. Eso había quedado muy claro. Ranma también era honorable. Demasiado honorable, pensó. ¿Por qué otra razón se habría confirmado en una estúpida cita como esta? Terco de la era Ranma. Pero de nuevo tuvo que admitir, con renuencia, que Akane Tendo también a veces lo era. Incluso algunas veces ella casi. De pronto observaron dos figuras que se acercaban por el sendero. ¿Y las reconociste? Oh, no. Ranma pensará que la he seguido. Debo esconderme. Buscando un arbusto conveniente. Akane hizo exactamente eso. Ranma y Ryoga hicieron una pausa en su paseo no exactamente romántico, y tomaron asiento en cierto banco del parque que estaba justo frente a cierto arbusto. Bueno. Esto ha sido divertido excepto cuando ha sido extraño, dijo Ranma. ¿Si eso piensas? Hola. Tú no eres tan malo cuando no estás tratando de matarme. Rió Ranma. Claro, quizás no eres un tonto cuando evitas serlo. Hubo una pausa. Es bueno poder hablar contigo y que me escuches por una vez, agregó Ranma. Oh. Parpadeó Ryoga, ¿qué quieres decir? Normalmente estás atacándome porque se te ha ocurrido la idea de que estoy haciendo algo que no estoy haciendo. Esa es la historia de mi vida, nadie me escucha o ve las cosas desde mi punto de vista. En los arbustos, Akane tragó saliva. Quizás si actúo un poco impulsivamente de vez en cuando. Te diré algo. Voy a tratar de escuchar lo que tengas que decir. Eso sería grandioso, Ryoga. Y después te haré papila. Puedes intentarlo, rió Ranma de nuevo, y esta vez Ryoga rió con ella. Desearía, sin embargo, que la gente me escuchara más a menudo, Ranma añadió lúgubremente. En especial a Akane. Siempre peleamos porque ella no me quiere escuchar, e incluso cuando lo hace es para culparme de cualquier cosa, no importa lo que sea, sino solo porque soy Ranma. Claro que ahora último ha mejorado, pero... En los arbustos, Akane vertió una lágrima silenciosa. ¿Eso era lo que pensaba Ranma de ella? ¿Y... ¿tenía Ranma razón? Pero... ¿cómo podría ser que todas las cosas que le ocurrieron a Ranma no fueron su culpa? ¿Y con tanta frecuencia? Tendría que verlo para creerlo. ¡Auch! ¿Qué pasa? Me entró algo en el ojo, se quejó Ranma. Un carboncillo o algo, no sé. A ver, deja mirar. Akane miró con fijeza. Esta era la clase exacta de cosas de la que Ranma hablaba. Si no hubiera oído lo que Ranma acababa de decir, habría pensado que ellos iban a... Ella lo había visto. Quizá podría creerlo. Ya. Chico perdido no besará a Ranma. Ranchan. Nosotros te salvaremos de ese degenerado. Dos cabezas se devolvieron y proclamaron al unísono. No. No es lo que parece. Entonces se vio a un frenético Ryoga perseguido por un rubio Ukyo en un impermeable gastado y armada con su recuperada espátula de ataque, y a Ranma tratando de esquivar los abrazos de Champú. Champú salvará a Irene de chico perdido pervertido. ¿De qué están hablando? No puedes besar a Ranchan. Tú. Asno. Tenía algo en el ojo. Eso es todo. Champú ya ha oído eso antes. Yo realmente tenía algo en mi ojo. Ranchan. ¿Cómo puedes defender a este maníaco? ¿Por qué me llaman maníaco? ¿Y quién eres tú y por qué tienes la espátula de Ukyo? Akane los vio completamente asombrados. Y saltó fuera de su escondite gritando. Déjenlos solos. Van a arruinar su cita. Probablemente no fueron las palabras mejor elegidas. ¿Chica pervertida quiere que chico perdido bese a Ranma? Akane-chan, ¿te has vuelto loca? Eso no es lo que quise decir. Gritó Akane avergonzada. ¿Así era como se sentía Ranma? No era gracioso.
Mientras las dos rescatadoras miraban fijamente a Kane, que estaba tratando desesperadamente de no explotar, Ryoga y Ranma miraron el uno al otro, asintieron, repentinamente y tomaron a Kane y saltaron hacia un techo cercano. Ukyo y Champú se quedaron congelados y confusas. ¿Sabes? Creo que nos hemos perdido de algo. Champú piensa que hemos perdido bastante. Dojo Tendo. Tarde en la noche. Las estrellas centellean en el cielo, la luna brilla luminosa, y 3 artistas marciales aterrizan en el patio. No puedo creer que ellas pensaran que iba a dijo Ryoga. No puedo creer que ellas pensaran que iba a dejarte, agregó Ranma. No puedo creer que ellas pensaran que yo quería que ustedes, murmuró a Kane. De algún modo deberíamos saber que eso era inevitable, opinó Ranma. Bueno, supongo que el desafío fue cumplido, y que la cita ha terminado. No fue del tipo romántico, ¿o sí? Sonrió a Kane. No. No creo que eso cuente. Y Ranma recordó su conversación con su madre, caminó hacia Ryoga, se acercó y le dio un beso en la mejilla. Ahora sí, concluyó y caminó hacia la casa. Aken y Ryoga se miraron confundidos. Y entonces Aken corrió hacia la casa para buscar una explicación para eso, mientras Ryoga simplemente se quedó parado allí. Y sospechó. Bien, había sido, después de todo, una noche interesante. Genma Saotome se consideraba a sí mismo un buen padre. Nunca entendió por qué su hijo no estaba de acuerdo. O su esposa. O su futura nuera. O sus hermanas. O incluso, a veces, su mejor amigo. No podía ser que ellos pensaran que él había hecho algo malo al llevar a su hijo en ese largo viaje de entrenamiento. Bueno, a excepción posiblemente del asuntillo de las prometidas, pero eso fue por necesidad de comida. Y, tal vez, el caso del puño del gato, pero ¿quién lee un libro completo en estos días? Claro, lo culpaban por lo de Jusenkyo, pero ¿cómo podía saber? La guía en chino era más barata que la guía en japonés. A no ser por esas casualidades menores, prefería pensar que lo había hecho bien. El precepto principal de su filosofía paterna era doble: entrenar al chico para ser el más grande artista marcial de su generación, y hacerle un hombre entre los hombres para que su esposa no les cortara la cabeza. Estaba seguro de estar logrando lo primero, y, respecto a lo segundo, tenía la aprobación de su esposa. Ranma era un hombre entre los hombres. El presente problema surgió por esa idea extraña de pretender que su hija se volviera una mujer entre las mujeres. Eso no era algo sobre lo que Genma se sintiera particularmente feliz. Pero oponerse a las locuras de su esposa no era buena idea. En parte porque su esposa tenía, quizá, solo un poco, de pequeña manera, alguna minúscula partícula de razón que le daba sentido, aunque, principalmente, por andar cargando siempre esa maldita katana. Genma no era un hombre feliz. Para ser exactos, en este momento no era un panda feliz. Como sea, no estaba contento. Miró malhumorado a su hijo Go, más bien, hija, sentado hablando con Aken. Nada malo para sus ojos. Mantenía la esperanza en la unión que él y Saun Tendo había planeado hacía tiempo. Su neo-hija vestía una blusa azul y una falda negra hasta la rodilla, y un pañuelo azul en su moño. Pero, ahora, había algo malo en sus ojos. Con cautela, se arrastró. Los pandas pueden ser sorprendentemente furtivos, para escuchar mejor detrás de la puerta. Con suerte, estarían discutiendo sus proyectos románticos, la anhelada boda, o al menos del arte, dado que Ranma era ahora el sensei de Aken. En lugar de eso, ¿escuchó algo sobre calambres? Sí, como por dentro. Creo que tengo algo que no sabía que tenía. Me he sentido intranquila todo el día. Es esa cosa. ¿Qué te ha dicho mamá? A veces me siento justo así cuando es mi hora, Ranma. ¿Cómo lo estás manejando? Hasta ahora, aparte de los calambres, nada de eso otro. Dios, creo que estoy muerta de miedo. ¿Muerta de miedo? ¿Su hijo muerto de miedo? ¿De algo? No se suponía que Ranma estuviera asustado por algo, ese era trabajo de Genma.
Era hora de detener esto. Muerto de miedo. ¿Eso dijiste? Ranma, siendo un practicante de las artes marciales de estilo libre, y te lo digo por tu bien, es hora de que detengas esta tontería que te está obligando a hacer tu madre. ¿Qué puede ser lo que te tiene muerto de miedo? Por supuesto, los carteles no hacen ruido, y escribir todo eso en un solo cartel, y con la mano embarrada de Genma provocó que Ranma no pudiera entender ni una palabra. Después de un momento, Genma comprendió su error. Corrió por un poco de agua caliente, regresó a un estado más comunicativo, y repitió su perorata. Puedes pretender saber mucho, papá, pero creo que ni siquiera tú podrías estar preparado para tu primer periodo. Genma se desmayó. Y Saun, que había estado escondido detrás de la pared, tratando de imaginar de qué estaban hablando Ranma y Akane, rompió en un torrente de lágrimas. Claro que eso no era inusual. Incluso un caramelo de buen sabor podría causar que Saun se rompiera en un torrente de lágrimas. Nodoka. Esta locura debe terminar inmediatamente. Reclamó Genma a su indiferente esposa. No. Querida, como tu esposo. O mascota, retrucó Nodoka. Ja. Muy gracioso. El punto es que este experimento ya ha ido muy lejos. Es antinatural que nuestro hijo deba pasar por esta prueba. Es humillante y extravagante. No tengo ninguna intención de hacer pasar a nuestro hijo por una prueba antinatural. Genma esbozó una sonrisa. Finalmente sus argumentos eran Estoy ayudando a nuestra hija a enfrentar una experiencia natural e inevitable en la vida de toda jovencita. Nodoka. Mi decisión está tomada, Genma. Además, esto convertirá a Ranma en un mejor compañero para Akane. ¿Cómo? ¿Acaso pretendes que compartan sus productos de higiene femenina? Nodoka entornó sus ojos. No, pero un marido que realmente entienda las dificultades por las que pasa su esposa en su periodo, le hará interesarse más por ella y no andar por ahí simplemente encogido de hombros. Y como ya he dicho, el entrenamiento tiene el objetivo de que Ranma entienda su feminidad tanto como su masculinidad. Nadie puede entender lo que significa ser una mujer sin experimentar antes una de las partes más importantes en la vida de una mujer. Los ojos de Genma se ensancharon. No querrás decir que pretendes que también quede No seas más estúpido que lo normal, Genma. Por supuesto que no quiero que Ranma tenga hijos. Genma se relajó. A menos que ella lo quiera, lo que encuentro improbable. Genma frunció el entrecejo. Muy gracioso. ¿Quién está bromeando? Genma gruñó. Tendo, esto ya ha llegado demasiado lejos. De algún modo debemos convencer a Nodoka y a Ranma que abandonen esta locura. Estaría de acuerdo con eso, Saotome, pero son cosas que deben pasar. Lo sé, tengo 3 hijas, y es algo inevitable. No hablo del maldito periodo, hombre, sino de esta cosa de los días de chica. Temo perder para siempre a mi hijo. ¿Qué pasará si esta experiencia lo lleva hasta el borde? Realmente no me preocupa tanto como a usted, Saotome. No veo que Ranma haya cambiado mayormente, excepto en sus vestidos y su cortesía. Además, él y Akane se están llevando mejor que nunca. Incluso ayuda a Akane en el dojo y en la cocina, y la sopa que hizo ayer estaba realmente comestible. Quizá es justo lo que estas 2 chicas necesitan. Dios mío. Incluso usted está hablando de Ranma como si fuera una chica. ¿Qué está pasando en esta casa? Paz y tranquilidad, por fin. No estoy tan convencido del entrenamiento, pero ya no tengo intención de discutir las ideas de Nodoka. Ese es trabajo suyo, Genma. Genma se sintió traicionado. Que su más viejo amigo tomara semejante posición. Eso era solo digno de un cobarde. ¿Cómo podía aceptar esta parodia con tal ecuanimidad? Aunque también tenía parte de razón. Maldición. Sin embargo, Saotome, todo esto no parece haber afectado las habilidades de las chicas, ella es tan buena como siempre. Quizá un poco mejor. He notado que usted ha terminado en el estanque mucho más seguido que antes.
Solo porque él no tiene ninguna razón para evitarlo, refunfuñó Genma. Ranma abusa de eso. Pero, ¿no es ese un mandato fundamental del arte? Sí. Pero no cuando lo usa contra mí. Saun agitó su cabeza. Pobre Genma. El tener 3 hijas había contribuido a la adaptación de Saun, pero su viejo compañero realmente estaba empezando a estar muy estresado por el tema. El día siguiente empezó muy temprano. Mucho más de lo esperado. Ranma despertó con una sensación inconfortable, y decidió ir al baño. No estaba segura de que era lo que necesitaba, pero se sentía curiosamente hinchada, así que era una posibilidad. Unos minutos más tarde tuvo que enfrentar la realidad. Había sido informada, entrenada y aconsejada sobre lo que iba a ocurrir. Estaba preparada. Verdaderamente preparada. Por lo tanto, solo gritó durante 4 minutos y medio, en lugar de los 17 que habría gritado de no estarlo. Tomó los esfuerzos combinados de Nodoka, Kasumi y Akane y 1 hora de tiempo para tranquilizar a la chica en entrenamiento. Después de un baño y una buena limpieza, ropa interior fresca y el objeto que Ranma había escogido en su lugar, la cosa con alas. Ranma había rechazado de plano el tampón, su mecánica era demasiado escabrosa, empezó a calmarse un poco. Solo un poco. Empezó a considerar que sería una buena idea andar con suavidad. Como sobre cáscaras de huevo, en un puente raquítico de lianas estilo Indiana Jones, 1 metro sobre un campo de minas, haciendo malabares con un frasco de nitroglicerina y otro de gas sarín. No, aún más suave. Ranma no estaba en buena forma, emocionalmente hablando. Tenía, muy por dentro, la certeza de que no tenía nada en contra de la idea de su madre de que era tanto hombre como mujer. Ahora no estaba tan segura. Esto era algo que no le ocurría a los hombres. Nada de lo que ella hubiera oído hablar en su vida. Nodoka estaba, por otra parte, algo confusa por la forma en que su hija estaba tomando el asunto. Hasta ahora, se había comportado bien, quizás no como una chica educada, más bien como una machota, tal como lo había esperado. Sin embargo, la situación actual tenía el matiz de una sobrereacción. Entonces Kasumi, que tenía una cantidad inusual de conocimiento médico, puso el asunto en perspectiva. Las chicas comunes crecen gradualmente y entran en la pubertad tras un largo periodo de preparación. Las alteraciones hormonales son graduales y, gracias a ello, se van acostumbrando. En el caso de Ranma, sin embargo, ese largo periodo se veía reducido a unos pocos días, lo que lo hacía algo diferente, sin tiempo real para adaptarse. Ranma había enfrentado sus cambios de una sola vez en Hyusenko, y los efectos psicológicos de su primera menstruación se combinaron con los efectos físicos de la incomodidad poco familiar y los desequilibrios hormonales. Todo eso, en conjunto, tenderían a dejar a cualquiera en una situación algo frágil. En otras palabras, para Ranma, había sido un duro golpe para su autoimagen masculina. Y, por primera vez, Nodoka empezó a cuestionarse. Pero, en realidad, no necesitaba hacerlo. En este momento, Ranma estaba decidido que, si Akane, o Nabiki o cualquier otra chica en el mundo podían manejar esto, ella también podía. Maldición si después de todo este entrenamiento inicial debía quedarse como chica el tiempo suficiente como para que le volviera a ocurrir, por supuesto, pero podría vivir con eso. Sería capaz de manejarlo la próxima vez. Calambres, rubores, el sangramiento y todo eso. Además, no había otra opción. Al usar regularmente el jabón de belleza impermeable, le tomaría unos 5 a 7 días para que desapareciera su efecto. Pero no lo haría. Podía manejarlo. Tragó un par de píldoras con una mueca. La marca de fábrica parecía extrañamente apropiada. El otro midol también se relacionaba en su mente con dolor, aunque era otra clase de dolor. En este preciso momento tenía la dolorosa conciencia de poseer un cuerpo femenino completo. Lo que la condujo a ciertos pensamientos perturbadores. Ranma no tenía exactamente un concepto muy claro del sexo. O, seguro, sabía de qué se trataba, qué ocurría, que se necesitaban 2 para, normalmente de géneros opuestos, y cosas así. Pero para ella, seguía siendo algo vago.
Quizás por haber pasado demasiados años entrenando sin pensar en nada más que en el arte, o quizá porque pasó mucho tiempo como una ella, aunque no lo quisiera, por lo que no estaba tan hormonalmente influido como otros chicos de su edad. Lo que ellos podían encontrar incitante, ella lo encontraba un poco atemorizante, incluso más de lo que lo habría encontrado una chica real. Especialmente desde que ella supo que algunas chicas, Champú y Kasumi, por ejemplo, no se asustaban del tema, y esas dos la asustaban a ella. Ella tampoco había comprendido nunca por qué Akane la llamaba pervertido, aunque parecía ser un artículo de fe para Akane que todos los chicos de su edad eran unos pervertidos, y la maldición de Ranma solo había potenciado su perversión. De hecho, no estaba segura de lo que era un pervertido. Tenía algunas ideas relacionadas con ropa de látex, vibradores, crema de queso y un pollo, pero, seguramente, estaba equivocada en eso. Nota del autor, no lo estaba. Pero el hilillo de las conversaciones entre Hiroshi y Daisuke hablando sobre las cartas de consulta de ciertas revistas no era exactamente lo que uno podría llamar educación sexual sana. Lo único de lo que podía estar segura era de que no era un pervertido. Pero no ayudaba que su madre no viera nada malo con ella, cuando ella era un él, dando vueltas por ahí como un conejo loco con zanahorias bañadas en Viagra. Su honor, su autodeterminado sentido del honor, le decía que eso era malo. Entonces cayó en la cuenta. Y desde muy alto. La razón por la que tantos chicos perseguían y acosaban a su forma de chica era porque ellos querían. Con ropa de látex, vibradores, crema de queso y un pollo, posiblemente. Una autoimagen fuerte de hombre como la que tenía antes no le había permitido hacer esa asociación. Y ahora podía repentinamente entender detrás de qué clase de asociación andaban. Esos pervertidos. Si cualquier chico se hubiera acercado a Ranma en ese momento, Akane posiblemente habría aplaudido admirada su reacción. Genma está tramando un plan. La primera fase de su trabajo de regresar a Ranma a su condición de chico, con la oposición de Nodoka o sin ella. Después de los severos golpes dados por Ranma, recordó que mojarlo con agua caliente no funcionaría, gracias al maldito jabón impermeable. No importaba qué tan caliente estuviera el agua. Y se había esforzado mucho es que estuviera realmente hirviendo. Lo que significaba que recobraría el pelo de su espalda en unos días, por lo menos. Su próximo plan fue intentar robar todo el jabón impermeable. Pero no debería haberlo intentado mientras Ranma estaba en el baño. Ranma había desarrollado cierto sentido de pudor, femenino o lo que fuera, y el cuarto estaba lleno de vapor. Por eso no reconoció a Genma, aunque no habría servido de mucho. Una figura masculina en la sala de baño mientras ella se bañaba. ¿Mala cosa que hacer? Desde que su único modelo de acción en una situación semejante era Akane, el procedimiento fue predecible. Pervertido. ¿Qué? Bam. Van. Crash. Paf. Bam. Slap. Pataraf. Yo. Le preguntaré a Akane si lo hice bien. Plan 3. Si no podía hacer que Ranma se convirtiera en chico, debía hacer que al menos se vistiera como chico. Por lo tanto, usaría las técnicas del viejo maestro para robar toda la desagradable ropa femenina de Ranma. Un Genma algo moreteado entró en un cuarto, vestido como un ninja púrpura y un paño encima de su cabeza. Como le traía recuerdos de los viejos días entrenando con el maestro. Cuando limpió la cómoda de Ranma y empezó a llenar una bolsa, escuchó un sonido, se dio la vuelta y se quedó estático mirando. Un brillo azul, un mazo, y una muy enojada Ranma. Lo que pasó después también le trajo recuerdos. También de los viejos días entrenando con el maestro. Y también de por qué odiaba esa parte. No puedo creerlo. Metiéndose mientras me bañaba, a pesar de haber puesto el cartel de ocupado y todo, mojándome con agua caliente sin razón, y tratando de robar mis bragas. ¿Qué rayos le está pasando, mamá? Creo que está disgustado por la forma en la que reaccionaste esta mañana por tu condición, querida. Aún no me hace feliz. Pero si Akane puede tratar con esto, yo podré. Pero,
¿Por qué estaba intentando robar mis bragas? Esas eran cosas de ese viejo pervertido. Y los que se llevaba estaban limpios. ¿Qué le está ocurriendo a ese vaca? Nodoka prefirió no reprender a Ranma por su inadecuada forma de expresarse. En parte porque estaba de acuerdo con sus palabras. Sospecho que está intentando forzarte a volver a un estado masculino. Por ejemplo, el intento de robar tu ropa femenina puede ser indicio de que quiere obligarte a vestir ropa de hombre. Oh, grandioso. Como si eso sirviera de algo. Mamá, nunca he proclamado estar entusiasmado con el entrenamiento, pero he aprendido cosas de él, y lo voy a continuar de todas maneras. Pero este personaje me está alterando los nervios. ¿Realmente? Nodoka retrocedió un poco ante los relámpagos azules que Ranma emitió durante un segundo. Su hija estaba, tal vez, un poco más sensible de lo normal. Quizás sea bueno que uses pantalones hoy, Ranma. Por lo menos así tu padre se podrá sentir mejor, además podrías intentar parecer un poco más amuchachado. Oh, no. Él no va a recibir nada de mí. No después de arruinar mi mejor pijama. Lo compré con mi propio dinero por su diseño con caballos, y estoy realmente enfadada por eso. Es el primer pijama de chica que me gustó. Y él lo rompió. Además, nosotros, Black, se supone que vamos a ir hoy a comprar mi uniforme. Así que voy a tener que salir con falda. ¿Y si se le ocurre atravesarse en mi camino una vez más? GRRRRRR. Ranma puso una cara que habría hecho arrancar a Akane a esconderse. Estaba de un humor que era más que simplemente malo. Las oleadas de hormonas que nunca había debido enfrentar estaban jugando con sus estados emocionales y mentales, si lo quieren. En un momento estaba tratando desesperadamente de no estallar en lágrimas, y al otro evitando con desesperación no salir y matar a alguien. Las visiones de un Kuno en desgracia danzaban en su mente. Solo su férreo autocontrol, aprendido durante una década, la mantenía libre de cometer algo, desastroso. Era una pena que Apposai estuviera en la Antártica, tratando de molestar a los pingüinos. Champú tenía razón, después de todo, y su mente seguía convertida en yogur. De haber estado cerca, seguramente, su miserable existencia estaría colgando de un hilo. Por razones que nadie ha explicado adecuadamente, los viajes de compras de Ranma tendían a ser secundados por Nodoka y Akane. Pero esto traería algunos resultados inesperados este día. Por ejemplo, Ranma mencionó ociosamente algo sobre un nuevo par de pantaimedias. Ese era su tipo preferido de medias, por lo que pensaba de ellas como de una clase especial de calcetas. Akane sabía que era del tipo de lencería que los hombres consideran interesante, y dijo, bromeando: «No seas tan pervertida». La reacción de Ranma fue repentina. Akane se quedó estupefacta cuando Ranma se iluminó con un azul incandescente, y gritó encima de su cara, desde menos de 5 centímetros. «Yo no soy un pervertido. No sigas llamándome así. Estoy enfermo con eso. Maldición. Ni siquiera me gusta la crema de queso». Akane sintió en ese momento algo muy parecido a lo que Ranma había sentido en muchas ocasiones anteriores. En realidad, lo que cualquiera sentiría si viera un mazo enfrente. Y apuntado hacia ella. Lo siento Ranma, replicó con una voz muy baja. Ranma inesperadamente sonrió. Correcto. Eso es lo que dices todo el tiempo. Pero apuesto a no tienes idea qué es lo que significa. Vamos, entremos a la tienda. Cuando Ranma empezó a caminar hacia la entrada, Akane se quedó congelada en su lugar. Y Nodoka recordó las palabras de Kasumi. Ranma puede estar algo malhumorada, Akane-chan, durante unos días. Ella nunca ha tenido que enfrentar esto, y la está afectando de una forma más dura que a una chica normal. Deberás ser mucho más cuidadosa con tus chanzas. Ella nunca reaccionó así sobre eso, antes. Quizás, esa palabra, la hiere más de lo que tú crees, Akane. Nunca pensé que eso. Lo he notado, dijo Nodoka con un tono ligeramente acusador. Normalmente el autocontrol de Ranma es absoluto.
Ahora mismo, es menos que eso, será mejor que la vigilemos estrechamente. Los cambios de humor son una cosa, pero mi hija podría hacer algo más, enérgico. Akane asintió, y resolvió ser excepcionalmente mesurada por los siguientes días. Aunque trataba de figurarse que tendría que ver la crema de queso con todo eso. Voy a parecer un clon. Solo tienes que saber cómo personalizarlo, Ranma. Ranma miró a Akane con curiosidad. El uniforme de Furinkan era el usual, blusa blanca y champer azul, y hasta donde podía decir, no era precisamente personalizable. Bueno. El truco es llevar una blusa especial. No demasiado, pero sí lo suficiente. Tampoco tienes que usar las mismas calcetas. La mayoría de las chicas usa calcetas estampadas con personajes de revistas, o animalitos, o flores, o cosas así. Pero no creo que haya calcetas de Dragon Ball Z. Y figuritas para los portalibros también. Un montón de chicas, además usa peinados especiales. Sobre todo en nuestra escuela, para molestar al director. Cintas graciosas en el pelo, pulseras, teñirse alguna parte del pelo. Yo no, pero algunas de mis amigas sí. Como digo, cosas pequeñas. Oh. Sí. También puedes usar una falda más corta, muy corta, o también larga. Hay mucho que puedes cambiar. Claro que no tanto como para que sea una mini, o que llegue hasta el suelo, debes tratar de que no se te pase la mano. Los chicos hacen lo mismo. Usan los cuellos de forma distinta, no se abrochan todos los botones de la chaqueta. Se ponen insignias. Nunca supe nada de eso. Nunca usaste uniforme antes. ¡Oh! Estas calcetas son perfectas para ti. Ranma miró las calcetas. Tenía que estar de acuerdo. Enterradas al fondo de los pares de Sailor Moon, Doraemon, Minky Momo, Hello Kitty, BRRRR, y otras aún más lindas, estaban 6 pares de abandonadas, inadvertidas y perfectamente Ranma calcetas. El estampado era una serie de caballos haciendo cabriolas. Ranma aprobó. Ponlos en la bolsa. Entonces fueron por la ropa de gimnasia. Eso era simple, la T amarilla usual y pantalones cortos rojos. Odio estas cosas, dijo Ranma, sosteniendo los pantaloncillos rojos. 3 pares de algodón grueso y de poliéster que se ajustaban casi como bragas, aunque más firmes. Incómodos, poco halagadores y siempre despreciados. Todas nosotras los odiamos, Ranma. Desearía que pudiéramos llevar pantalones cortos sueltos como los chicos, pero... ¿De qué te estás riendo ahora? Vamos a empezar a salir hacia la escuela 10 minutos antes, alumna. Akane internamente gimió, un hábito que aprendió de Ranma. Ella conocía ese tono de voz. ¿Por qué, sensei? Para que podamos llevar esto bajo el uniforme y puedas practicar tu equilibrio sobre el cerco. Así llegaremos a tiempo para cambiarlos por las bragas antes de clases. También tendremos una mejor opción de eludir a Kuno. Akane sabía que, cuando Ranma entraba en su modo de sensei, ella solo debía obedecer. Y tragó saliva. ¿No deberemos preocuparnos de los chicos que quieran mirar bajo nuestras faldas, sensei? Cuando se den cuenta que llevamos pantaloncillos y no bragas nos dejarán en paz. Y los que no lo hagan, asumiremos que son verdaderos pervertidos, Grown, y estarás autorizada a disciplinarlos antes de retomar nuestro camino. Si Akane no hubiese estado concentrada en sus propios temores de vergüenza, habría podido notar el énfasis insano que Ranma puso en el término pervertido. ¿Ahora los Tsubabaki? Nota del autor, los Tsubabaki son zapatos de interior, una especie de combinación de zapatillas y pantuflas que llevan los estudiantes en la escuela. Se los cambian en la entrada y los llevan hasta que terminan las clases, para luego cambiárselos de vuelta. A veces también se usan en el hogar, pero no el mismo par. Uno para la escuela, otro para la casa, si los usan en casa. No. Tenemos que comprarlos en la escuela, ¿recuerdas? Nunca usé mucho los Tsubabaki. Bueno, se supone que ahora sí. Los comprarás en la escuela. Muchas chicas también decoran los suyos para hacerlos más personales.
No se supone que tú lo hagas, pero todas lo hacen. Figuritas y todo eso. Las zapatillas de gimnasia también. No puedes hacer mucho con las camisetas y los pantaloncillos, pero sí con las zapatillas. Vaya, los uniformes son complicados. Supongo que querrás una falda más corta en tu champer. ¿Qué quieres decir con eso? Saltó Ranma. Bueno, ¿y por qué no? Tienes, bonitas piernas. ¿Y entonces por qué tú no lo haces también? Nodoka puso atención. Algo estaba a punto de pasar. Lo presentía. ¿Por qué debería usar una falda más corta? Akane, tú sabes perfectamente que, aunque tu busto no está tan desarrollado como el mío, siempre has tenido bonitas piernas. Akane se quedó quieta, mirando. Eso era, enrevesado, sí, pero aún así lo era, un cumplido. Uno serio. Ranma debía estar voluble. Pero, siempre me tratas de fea. Eso no tiene nada que ver con tu aspecto físico. ¿Qué? Golpeándome por algo que digo, sin escucharme nunca, siempre pensando lo peor de mí, siempre culpándome de todo lo que sale mal. ¿Qué hay de bonito en eso? No sé por qué me molesto. Y Ranma se dio vuelta con un sollozo. Akane permaneció allí. Aún teniendo en cuenta la posibilidad de que Ranma estaba temporalmente, extraño, debido a su desorden biológico, lo que había dicho tenía un aterrador componente de sinceridad. Y de exactitud. Se suponía que los días de chica serían para educar a Ranma. Pero, tenía que admitirlo un poco, ella también estaba aprendiendo algo. Cosas que no le gustaban. Sobre ella. ¿Qué es lo que quieres decir? Replicó Akane, con suavidad. ¿Por qué nunca antes habías dicho eso? Porque nunca pude decir ni 3 palabras antes de ser aplastado. Por eso. Silencio. Y después, un callado sollozo. Ranma se quedó helada. Se dio la vuelta lentamente, para encontrarse con una Akane que lloraba silenciosamente. Ay, no llores, yo no quise decir. Sí, si lo hiciste, Ranma, y tienes todo el derecho y debo escuchar más, y lo siento si he seguido llamándote, lo siento. Hubo una pausa. Sí, supongo que puedo ser más mesurada con eso. Lo has sido, o trataré de ser más mesurada también. La siguiente reacción de Akane fue clásica para una chica. Ranma podía estar inestable en su estado emocional actual, pero había, posiblemente, algo de chica también, o quizá un chico que estaba aprendiendo a expresar sus sentimientos sin pensar que eso era penoso. Ambas estallaron en lágrimas y se abrazaron impetuosamente. Después de un momento, Ranma murmuró. No puedo respirar, disculpa. Akane lo soltó, y la miró con ojos lacrimosos. Disculpa, Ranma. 2 chicas permanecieron mirándose a los ojos y decidieron que, incluso si les apestaba la idea de estar comprometidos, no había razón alguna por la cual no intentaran ser amigas. La dinámica estaba empezando a cambiar. Esta vez, quizá, para mejor. Y Nodoka Saotome sonrió, y se maravilló. El camino de regreso fue tranquilo. No, perdón, ese fue otro regreso. Este regreso fue cualquier cosa, menos tranquilo. Empezó con un blanco obvio. Tatewaki Kuno. Bueno, Tatewaki Tsubasa. De algún modo, aunque Kuno normalmente era tan perceptivo como un topo muerto con una venda, había desarrollado un Tsubasa sentido, lo que le permitía identificar al maestro de los disfraces realmente estúpidos, a centenares de metros. Y, dado que Kuno estaba convencido que Tsubasa era realmente el demonio Saotome, bien. Nodoka se preguntaba a menudo si ella finalmente vería toda la singularidad que rodeaba la vida de su retoño, o las vidas de los que lo rodeaban. La vista de la espada ondeante con que Kuno perseguía a un juego de comedor aterrorizado, completo, con 4 sillas y una lámpara económica, era algo que ella realmente no había visto nunca.
Pocas cosas podían distraer a Kuno de su honrosa cruzada contra el mobiliario feminizado. Pero la vista de la diosa pelirroja junto a la angelical Akane Tendo calificaba. Por esta vez, decidió aproximarse primero a Kane. Akane Tendo. No temas. Tengo al sucio hechicero bajo control. Permíteme protegerte. Largo. Kuno se volvió hacia la diosa de sus sueños y se quedó helado. Brillaba con un extraño color azul. Bueno, no era eso lo extraño, porque, al contrario de otros, nunca supo reconocer que esta era una señal de peligro. Estoy harta de ti. No solo nos molestas con atenciones que no queremos, sino que además no puedes decidir a cuál de nosotras molestar. Tú. Playboy. Kuno respondió, razonablemente. Pero, ciertamente, tengo bastante amor como para las dos. Y Ranma empezó literalmente a elevarse en el aire. Su moño se soltó, y su pelo en libertad comenzó a fluir hacia arriba. Asumió un tinte verdoso en lugar del rojo natural. Y, por un momento, Akane podría haber jurado que había visto colmillos. Deberías al menos escoger a una sola chica a la cual molestar. Tú. Estúpido. ¿He hecho algo que te desagradara? ¿O sí, estás celosa? Entonces, en verdad, me amas. Ranma nunca supo desde dónde vino esa oleada de ki. De alguna parte, claro, pero imposible de definir. Aunque nunca la olvidaría. Retribución divina. Zack. Mientras Kuno era arrastrado por el relámpago de ki, Ranma regresó a tierra y murmuró. ¡Qué gracioso! Ahora me siento mejor. Hey. Mamá, Akane. ¿Qué hacen sobre ese árbol? Estamos buscando nidos de pájaros, querida. Para decoración. ¿Cierto, Akane-chan? Oh, sí. ¿Podemos ir a casa ahora? ¿No íbamos a otra tienda? ¿A comprar otra cosa, aparte del uniforme? Sí, querida. Por supuesto, Ranma. Más tarde, Ranma se preguntó por qué había comprado un bikini con rayas de tigre. Realmente no era su estilo. El próximo incidente ocurrió con Champú. Empezó con el típico abrazo de Amazona. Champú podría haber escogido una ocasión peor, suponemos, pero este escritor no puede imaginar cuál. Antes que ella pudiera decirle a Irene, Ranma empezó a gruñir. Realmente a gruñir, como un animal enjaulado. Champú parpadeó. Y soltó el abrazo, confundida y con un poco de miedo. ¿Qué hay de malo? Tú. Oh, ahora me doy cuenta. Eres un chico. Champú había sido acusada de ser muchas cosas. Pero la acusación de ser un chico no estaba en los reinos de la posibilidad. Akane miró a Ranma con estupefacción genuina. Nodoka, siendo la mujer sabia y perceptiva que era, también se quedó mirando a Ranma con estupefacción genuina. Esa era una imputación sumamente inesperada. ¿Qué quiere decir a Irene? ¿Champú chico? ¿Champú le parece chico a Irene? No me engañas. Abrazándome todo el tiempo, intentando conseguir una cita conmigo, intentando besarme. Eso solo lo hacen los chicos. Eres un chico. Un muchacho cargante y pervertido. Apuesto que incluso tienes crema de queso escondida por ahí. ¡Ay ya! Ranma se ha vuelto loco. Champú llamará a bisabuela para que ayude. La amazona salió disparada y confusa, de nuevo. Apuesto que Kodachi también es un chico, gruñó Ranma. Nodoka realmente tuvo la esperanza que Keloun se dejara caer. Su hija se estaba volviendo errática. Akane pensó que Keloun vendría por una razón diferente. Ranma se estaba convirtiendo en... Akane. Bisabuela. Ranma loco. Piensa que Champú es chico. Keloun sintió un curioso caso de déjà vu. Se volvió a mirar el calendario. No,
Ella no se ha vuelto loca, Shampoo. No en forma permanente, al menos. Déjame juntar algunas cosas y luego iremos a visitar a los Tendo. Keloun había aprendido muchas cosas durante sus 100 y algo años de vida. Y, a diferencia de los Tendo, con la excepción de Kasumi, o los Saotome, ella tenía una buena idea de lo que estaba ocurriendo. Su ki está desequilibrado. Puesto que nunca había experimentado esto, sus percepciones están sesgadas. Su próximo periodo será más fácil, pero para los que han cambiado, la primera vez siempre ha sido muy dura. Genma refunfuñó ante la mención de un próximo. ¿Ha ocurrido antes?, preguntó Nodoka. Oh, sí, raramente, pero ha pasado. Vivimos cerca de Jusenkyo, después de todo. Ahora, es probable que sus percepciones sesgadas sean una influencia de la chica que sea más cercana a ella. Akain dio un respingo. Oh, ¿Ranma se convierte en chica violenta, entonces? Dado que soy a quien conoce mejor, debe ser la razón por la que no se está convirtiendo en una coqueta. Llamaradas pasaron de un ojo a otro mientras que Loun suspiraba. De cualquier forma, traje algunas hierbas que la ayudarán a relajarse y a balancear su ki de nuevo. Pero seguirá estando frágil por algunos días. Debemos esperar que no ocurra nada que la perturbe. Ranma Saotome. Vengo a desafiarte. Gritó alguien desde fuera del muro de los Tendo. ¿Cuenta eso?, preguntó Akain, con sequedad. En su habitación, Ranma sostenía su cabeza. Los cambios de humor eran algo a lo que no estaba acostumbrada. Cambios de humor que podrían ser registrados en la escala de Richter era algo a lo que nadie podría estar acostumbrado, al menos no si provenían de Ranma. Primero se sentía irritable, luego se enojaba, luego estaba feliz, se quebraba en llanto y luego, realmente le estaba afectando. Mucho. Tenía que tranquilizarse. Tenía que recuperar el mando. Alma de hielo. Alma de hielo. Una distracción. Trata de distraerte de estos sentimientos. Prueba las cosas que mencionó Akain. Trata de distraerte. Tomó uno de sus nuevos uniformes y lo contempló. Por alguna razón, la mayoría de los artistas marciales que venían a desafiar a Ranma eran practicantes de un estilo similar al estilo libre, o sea, poderoso, o practicantes de algún estilo oscuro y esotérico, o sea, descaradamente ridículo. El cinturón que sostenía paquetes de papas fritas, de galletas y de ramitas sugería, con bastante fuerza, algo de lo último. Akain, ¿puedes traer a Ranma?, preguntó Nodoka. ¿Estás segura de que es una buena idea, tía? Debo estar de acuerdo con Akain, agregó Keloun. En este momento sería aconsejable. Se aprecia vuestra preocupación, pero como el heredero de la escuela Saotome de lucha estilo libre, Ranma no puede rehusarse a un desafío. Al menos ella debe confrontar al caballero. Genma asintió. Al menos Nodoka conocía una de las prioridades. Ella, pensó el desafiante. Akain subió. Akain bajó un poco pálida. Ranma ya viene, tía. Estaba, probándose su uniforme nuevo. Excúseme, interrumpió el extraño. Pero tenía la impresión que Ranma Saotome era un hombre. Bueno, normalmente, pero no ahora. Replicó una cortés Nodoka. No ha. Y Ranma bajó las escaleras vestido con su uniforme de Furinkan, con sus bonitos calcetines con caballitos y su pelo peinado con trenzas gemelas, una a cada lado, sostenidas con brillantes pinches amarillos. En este momento se veía excepcionalmente bonita. Si Azusa hubiera estado en la habitación, Ranma habría sido rebautizado como Yanete y secuestrado. Nodoka sonrió y Genma frunció el ceño. El extraño solo observó y empezó a espetar. ¿Esto? ¿Esto es el afamado Ranma Saotome? ¿Esto es el maestro de las artes marciales? ¿Esto es el guerrero temible que he venido a desafiar? Sí. ¿Vino usted a desafiar a Ranma-chan? Ranma-chan aceptará, pero no hoy. Ella se siente un poco enfermita hoy. ¿Podría regresar mañana, por favor?
Por favor, por favor, por favor. Si Ranma había estado comportándose de una forma perturbadora, su nueva ternura estaba aterrorizando a todos en la habitación. Incluso a Nodoka, exceptuando al extraño, que simplemente estaba perplejo. Oh. ¿Seguro? Sí. ¿Mañana? Digamos, en el parque, al mediodía. Me llaman el Gran Poki. Estoy aquí para hacer una demostración de mi escuela especial de artes marciales de bocadillos. Solo un momento. El Gran Poki tomó una foto de su bolsillo, la miró un momento y frunció el entrecejo. ¿Está usted segura que este es Ranma Saotome? Ella no se parece en nada a la fotografía. Ranma se asomó a ver y se rió tontamente como la colegiala que representaba. ¡Ay! Ese es Ranma-chan cuando Ranma-chan es Ranma-kun. Pero ella no es un chico ahora, disculpe. Deberá esperar un mes para eso. El Gran Poki solo se encogió de hombres. Si ellos decían que esta persona era Ranma, ¿por qué discrepar? Entonces mañana, en el parque, al mediodía. Adiós. Kelo-un miró fijamente a la risueña Ranma y empezó a hacer una olla de té especial. Había llegado justo a tiempo. Una hora después de irse el retador, Ranma se rascó la cabeza y gimió. Hey, ¿qué pasa con mi pelo? ¿Y por qué me duele la cabeza? El dolor de cabeza es un pequeño efecto secundario de la poción que tomaste antes, Ranma. Bebe una taza de este té cada 2 horas para ayudarte a equilibrar tu ki. Tu primer periodo te ha afectado de forma muy severa. Esto sabe horrible. Es verdad, replicó Kelo-un. También te ayudará a controlar tus cambios de humor y la incomodidad. ¿Champú está listo ese ramen? Ya casi, bisabuela, dijo una voz china desde la cocina. Realmente necesitas tomar el té con un poco de comida. Además, disimulará un poco ese gustillo. Tengo la sensación de haber actuado como una chiflada todo el día. Ranma se sentía disgustada consigo misma. No es culpa tuya. Debí anticipar que esto podía ocurrir. Entre el desequilibrio hormonal de tu cuerpo y los efectos sobre tu ki, es un milagro que no hayas herido seriamente a nadie. Solo tu fuerte autocontrol te permitió aminorar los efectos tanto como pudiste. Yo le pegué a Kuno con alguna clase de rayo de luz, pero no puedo recordar cómo lo hice. Kuno no cuenta. Además él mismo se golpea todo el tiempo, apuntó a Kane. Ranma bebió a sorbos el té, y aceptó agradecidamente un cuenco de ramen de champú. Bien. ¿Piensa usted que estaré en forma como para luchar con ese tipo mañana? Si tienes cuidado y recuerdas tomar el té, pienso que sí. Pero mantén el control, el té es una ayuda, pero no es una cura. Afortunadamente tu próximo, suceso no será tan fuerte. Solo va a durar mientras tu ki se balancee, bueno, quizá los efectos más extremos. Kelo-un agitó su cabeza. Personalmente, si hubiera sido cualquier otro, habría sugerido esperar una semana. Pero, nuevamente, ¿cómo podía saber ella que estas cosas le podían ocurrir a Ranma? Así que tengo que pelear contra un tipo que usa bocadillos como arma de lucha. Mamá, ¿por qué me buscan todos los tipos raros? ¿Bocadillos? Como arte marcial. Puedo entender el okonomiyaki, pero, ¿papas fritas? Yo no lo subestimaría, Ranma, dijo Kelo-un. ¿Por qué no? Es una de las excusas más estúpidas que he oído nunca para convertirlo en arte marcial. Ese es el punto. Cada vez que enfrentas algún arte marcial que suena realmente estúpida, tienes problemas reales con ella. Incluso este charlatán puede conocer movimientos especiales para los que no estés preparado. Los luchadores congregados fruncieron el ceño. Eso era bastante cierto. De todos modos, gracias por el té, y siento haberte llamado chico, champú. Champú no enfadada. No reprochará locura de Airen. No ayudaría. Creo que estaba un poco loca hoy. Y a veces no, murmuró calladamente a Kane. Como sea, debo estar lista para mañana. A Kane, ¿dónde está mi traje de cuero?
Ranma, ¿no estarás pensando usar eso? Bueno, seguro no es lo que él espera, ¿o sí? Akain y Nodoka se estremecieron, mientras que Loun, Champú y Genma miraron perplejos, y Ranma sonrió. Ranma estaba parado en el parque, con un impermeable puesto sobre su traje de lucha. Nabiki, que recién esa mañana había visto por primera vez dicho atuendo, estaba de pie con sus dedos crispados sobre la cámara de vídeo. Champú, Ukyo, Akain, Loun y Nodoka estaban todas a un lado, esperando la llegada del retador. ¿Ranma peleará con chaqueta de detective? Champú no entiende. Sí, Ranchan. No entiendo qué es lo especial de tu traje de lucha. Yo creía que con tu estilo era suficiente. Debo admitirlo, Ranma. No veo el punto, a menos que estés tratando de emular a Mus. Akain y Nodoka solo se miraron y movieron la cabeza. Ranma estaba cuidadosamente controlado. Aunque no estaba tan errática como el día anterior, bajo la superficie existía todavía el potencial como para perder los estribos de nuevo. Había una multitud reunida. Muchos habían venido, y muchos se preguntaban por qué Ranma estaba como chica en ese momento. Nabiki comenzó a vender folletos autorizados que explicaban que Ranma estaba en entrenamiento, autorizados, porque ellos recalcaban que no, Ranma no aceptaba citas, a 500 yen cada uno. Dado que cada uno contenía una foto de Ranma con su minifalda y peto favoritos, se agotaron rápidamente. El gran Poki llegó. Y muchas chicas se lo quedaron viendo. Era, como muchos artistas marciales, un tipo atractivo, vestido con una chaqueta de mezclilla suelta, pantalones vaqueros, botas, y su cinturón de bocadillos. Su pelo rubio corto, sus penetrantes ojos verdes y la mandíbula cuadrada, añadida a un físico impresionante, sacaron más de un suspiro de las chicas. Otras chicas suspiraban porque Ranma estaba como chica en ese momento, y realmente preferían ver al Ranma chico. Movió la cabeza apuntando a Ranma, quien dejó caer su impermeable y... Bocas abiertas. Muchas bocas abiertas. Las chicas vacilaron y empezaron a morirse de envidia porque ellas nunca usaban eso. Los chicos vacilaron y empezaron a babear. El gran Poki, que estaba esperando la muñequita de porcelana del día anterior, simplemente dejó caer su mandíbula. Champú, Ukyo y Loun miraron fijamente, espantadas. Genma casi sufrió un ataque cardíaco. Y Nabiki realizó un acercamiento. Akain y Nodoka solo suspiraron, aunque debían admitir que el cuero de Ranma era efectivo. Nota del autor: aquí insertamos una descripción del traje de lucha, extraído de la segunda parte de estas crónicas. Y sí que era cuero. Pantalones cortos de cuero brillante y lustroso, con botas de cala alta y un cinturón de cadena. ¿Y las cuentas? No olvides las cuentas. O los guantes sin dedos. O las medias en red. Incluso la gargantilla. Ranma destellaba un mensaje claro: chica mala. Ahora volveremos a nuestra historia. Ranma echó hacia atrás su cabeza, su moño estaba atado atrás por una tira de cuero negro, y se acercó con arrogancia y sensualidad calculada. El gran Poki empezó a sudar. Mantén el control. Alma de hielo. Que no te molesten las miradas de los chicos, son solo chicos, no hombres como tú, Ranma, cuando no eres una mujer, y, aún así, eres más hombre que cualquiera de esos mirones. Entonces, dijo guturalmente: ¿le damos o no? El gran Poki dio un respingo y tragó saliva. Ranma se ubicó en una pose defensiva casual. El gran Poki agarró una bolsa de hojuelas de su cinturón y la aplastó con la otra mano, explotó, lanzando el polvo hacia Ranma. Ranma retrocedió, solo para encontrarse bajo una lluvia de ramitas horneadas. ¡Auch! ¡Eso duele! No dañan, pero duele. Bloqueó las ramitas usando el truco de las castañas. Y gruñó cuando le cayó una oleada de palomitas de maíz. Esto continuó por un tiempo. Aunque ninguno de los ataques parecía hacer mucho daño, le impedían acercarse lo suficiente. El gran Poki buscaba una oportunidad para su ataque especial, el que nunca fallaba, pero la chica era muy rápida. Si tan solo pudiera retardarla un momento. Ajá. De repente,
Ranma se encontró asaltada por conos de helado, y uno se le quedó pegado en la cara. Mientras trataba de quitárselo para recuperar la visión, sintió algo cálido y pegajoso alrededor de sus brazos. ¿Qué? ¿Qué es esta cosa? Ajá. Te tengo, dijo el gran Poki, avanzando para dar el golpe final. Nadie escapa del ataque especial de la crema de queso. ¿Crema de queso? Crema de queso. En alguna parte del cerebro de Ranma, dos conceptos normalmente no relacionados se unieron. Crema de queso. Tú. Pervertido. Hey, ¿qué es eso de pervertido? Yiques. Ranma estaba brillando. Azul incandescente, una hoguera de rabia femenina, furia masculina, y hormonas realmente desbalanceadas. Una hoguera que estaba gritando, crema de queso, pervertido y algo sobre pollos. Una hoguera que estaba tan enfadada que su ki empezó a derretir literalmente el arma lechosa que la envolvía. El gran Poki retrocedió, aprehensivamente. Ranma empezó a crear una esfera de ki entre sus manos. Dorada, pero con rayas de tigre negras. ¿Dije algo malo, señorita? ¿Puedo ofrecerte una bebida para arreglarlo? El gran Poki solo lo echó a perder más. ¿Mokou Takabisa revisitado? La furia virtuosa de la tigresa. La esfera dorada y los ki negros se dispararon hacia adelante, dividiéndose en dos. Convergieron y se cerraron de golpe sobre el gran Poki. El maestro de la comida chatarra mortal quedó groggy. La muchedumbre abrió la boca. Nabiki recolectó las apuestas. Akane y Nodoka felicitaron a Ranma, intentando deducir de dónde había provenido esa técnica. Killua miraba fijamente al inconsciente retador, mientras se preguntaba qué tendría ese producto lácteo como para provocar que Ranma creara una técnica completamente nueva. Shampoo y Ukyo solo estaban aleladas. Y la muchedumbre decidió que, aunque Ranma había decidido vestirse con algo digno de las Sailor Stars de Sailor Moon, el viejo dicho seguía siendo cierto. Ranma Saotome nunca pierde. Debo decirlo, aprendiz. Me has impresionado. Y el nombre amazónico para tu nuevo ataque, también. Quizás. Pero de alguna forma sentí que ese movimiento lo podré hacer cuando sea una chica y esté muy enfadada. ¡Ey, Champú! ¿Qué pasa? Champú se sentó y se enfurruñó. Bisabuela no quiere a Champú. Ya te lo dije, bisnieta, no puede usar un traje como el de Ranma. Está bien para ella, pero no es apropiado para una amazona. Ranma entrena para ser amazona. No justo. Amazona japonesa, Champú, no voy a discutir más el tema contigo. Killua suspiró. Las chicas podían ser muy cansadoras, sobre todo las adolescentes. Ese traje es excelente. Pareces salida de un juego de vídeo, Ranchan. Gracias, Ukchan. Parecerá raro, pero me gusta. Tiene mi estilo. ¿Qué? Me preguntaba cómo se vería una versión masculina. La imagen entró en varias mentes, concentrándose en un par de pantalones de cuero apretados y un chaleco abierto exponiendo un firme torso masculino. Ranma nunca notó 3 severos rubores mientras regresaba a su comida de celebración. O la expresión de Nabiki cuando se imaginó comprándole un traje así para Ranma como regalo, y la oportunidad fotográfica. O la expresión resignada de Nodoka. O la mueca histérica de Killua. O el más furioso rubor de Kasumi, combinado con desesperado, Dios mío. O el súbito tic nervioso de Genma. O el endurecimiento súbito de Saun. Bueno gente, hasta aquí el capítulo. Quisiera aprovechar y agradecerles por el gran apoyo que le están dando al canal. No olviden comentar qué historia quieren para el próximo vídeo. Hasta la próxima Ranma fanáticos.